Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, familias de Meta, Caquetá y Guaviare con hijos desaparecidos exigen información de muertos en el bombardeo de Calamar. El término máquinas de guerra que usó el ministro de Defensa para referirse a los niños en el campamento de las disidencias será motivo de control político en el Senado. Banco de la República publica libro con polémica tesis del ministro Malagón y con las aclaraciones que le pidió la universidad en que se graduó. Semana Santa con iglesias con control de asistencia, sin lavado de pies ni procesiones. Abogado con líos disciplinarios pide libertad para la jueza que mandó matar a la novia de su expareja y a la hija de esta. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, regresó al gol el Tigre Radamel Falcao García y fue en el 3-0 de Galatasaray sobre el Kayserispor. Deportes Tolima es el nuevo líder de la liga, iguala en puntos con el Cali, pero es el número 1 por gol diferencia. Y atención porque hubo revolcón en la general individual de la Tirreno Adriático. Nuevo líder Tadej Pogačar, tercero Sergio Higuita, el colombiano. Aquí está, esta es la imagen del día, las madres de las supuestas víctimas del bombardeo del ejército en Calamar, a quienes el ministro de Defensa definió como máquinas de guerra. 5 madres de familia aún esperan una noticia de medicina legal que les cuente sobre sus hijos menores de edad que murieron en este punto de la selva de la Orinoquía, luego de haber sido reclutados a la fuerza por bandas de narcotraficantes que controlan grandes áreas de nuestra selva. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. 11 días después del bombardeo en Calamar, Guaviare, en que murió un número aún no determinado de niños, mamás de menores desaparecidos en la zona piden información que el gobierno no les ha dado. Carlos Cárdenas. Mónica, hay por lo menos 2 listas circulando con los nombres de los presuntos menores caídos en el bombardeo, pero no hay ninguna confirmación oficial sobre el tema. Días después del bombardeo, habitantes de la zona de Calamar y veredas vecinas, en donde continúan las operaciones militares, le entregaron al Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta una lista con nombres de 13 jóvenes que están desaparecidos para tratar de confirmar si murieron allí. En la lista, que ya fue aportada a las autoridades locales, regionales y el Ministerio de Defensa, está la identidad de jóvenes de entre 16 y 22 años que vivían en Vista Hermosa y Puerto Rico Meta, en la vereda Puerto Cachicamo de San José del Guaviare y en varias poblaciones del Caquetá. La incertidumbre para estas personas que siguen paradas al frente de las instalaciones de medicina legal en Villavicencio aumentó cuando se dieron cuenta que de los 13 nombres de los desaparecidos que están en su lista, 8 figuran como fallecidos en una segunda lista que está circulando como si fuera la del resultado del bombardeo, aunque ya fue desmentida por medicina legal. En la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Villavicencio Meta fueron recibidos 10 cuerpos el 4 de marzo del año en curso, cuyas inspecciones a cadáver realizó personal de policía judicial en la vereda Buenos Aires de Calamar, Guaviare. La información suministrada por terceros y que ha trascendido a medios de comunicación sobre las identidades de los cuerpos no es oficial ni ha sido proporcionada por el Instituto de Medicina Legal. El Comando Conjunto número 3 de las Fuerzas Militares señaló en otro comunicado que las personas fallecidas en el ataque militar al campamento de alias Gentil Duarte son 12, pero no aportan nombres, género ni edades. Sin embargo, la madre de la niña Jamie Sofía Vega Merchán, de 15 años, asegura saber que su hija murió durante la operación. Estoy reclamando una menor de edad. Esto es un dolor muy fuerte porque el gobierno dice que no hay menores de edad. Sí, sí los hay. Vean, yo estoy reclamando a mi niña. De 15 años, por favor. La abuela de la niña Jamie Sofía reveló que no la habían vuelto a ver desde hace 2 años. Convivía con la mamá, pero no sé, tal vez ella se aburrió porque no hay medios, no hay nada productivo para ellos allá. Oficialmente, solo se conoce hasta el momento que 4 de las personas que resultaron heridas fueron atendidas en el hospital de San José del Guaviare. Entre el 2 y 4 de marzo, efectivamente, ingresan a nuestro servicio de urgencia 2 menores de edad de 16 y 17 años respectivamente,
y 2 adultos de 20 y 26 años, acompañados por la fuerza pública. Las labores de identificación de los cuerpos se han dificultado, pero los familiares de los niños y niñas víctimas y las ONG que los acompañan insistieron en que es derecho tener información exacta y oportuna del gobierno sobre lo que les sucedió a los menores. Familiares de menores desaparecidos desesperados por la falta de información decidieron trasladarse de Guaviare a Villavicencio, a donde fueron llevados algunos de los cuerpos. Patricia Uribe. Mónica, las mamás se instalaron en su momento frente a las instalaciones de Medicina Legal y están siendo acompañadas por organizaciones de derechos humanos. Familias campesinas del Caquetá, Meta y Guaviare que escucharon la noticia sobre el bombardeo del pasado 2 de marzo en el municipio de Calamar, Guaviare, y cuyos hijos menores de edad están desaparecidos, se trasladaron a Villavicencio para tratar de averiguar si sus parientes, apenas unos niños o adolescentes, han sido reportados por Medicina Legal. Pues hasta la fecha de hoy, 11 días después del ataque militar a un campamento del disidente de las antiguas FARC, alias Gentil Duarte, ningún funcionario del gobierno les da información precisa sobre lo que ocurrió, sobre los cuerpos que se encuentran en Medicina Legal o sobre los heridos. Y nos dicen que sí está acá. En la capital del Meta, varias organizaciones de derechos humanos decidieron apoyar a quienes llegaron totalmente desorientados a preguntar por sus familiares. Exigiendo la institucionalidad, que se nos diga la verdad y que se le diga la verdad a las mamás. Varias listas que empezaron a circular sin confirmación del Ministerio de Defensa, del Ejército o de Medicina Legal aumentaron la confusión y angustia de las madres, que continúan sin conocer la suerte que corrieron sus hijos, salvo una a quien ya le dijeron que su niña, Dana, de 16 años, murió en el bombardeo. Ha salido un listado donde aparecían los nombres de sus hijos. Ellos querían saber qué había pasado, porque sus hijos se habían ido a trabajar, pero ahora resultaban que aparecían en un listado que habían muerto en un bombardeo. La mayoría de ellos estaban estudiando, ¿cierto? Por eso es que obtuvimos algunas de las tarjetas de ellos. Y en la época de pandemia, pues ellos salieron a buscar trabajo en los alrededores del caserío donde vivían. Las ONG de derechos humanos del Meta expresaron su molestia por el apelativo de máquinas de guerra, con que el ministro de Defensa, Diego Molano, llamó a niños que se encuentran en campamentos guerrilleros. El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que eran máquinas de guerra. Es una apreciación irresponsable, irrespetuosa desde todo punto de vista, inhumana. Realmente es una afrenta contra las víctimas. También rechazaron la forma como los funcionarios estarían tratando de reducir su responsabilidad oficial en las muertes del indeterminado número de menores, llamando la atención sobre un fenómeno que, aunque resulte cierto, no disminuye la gravedad de lo ocurrido. Llegado el caso de que fueran reclutados forzosamente, por supuesto que sí, y ellos no han sido capaces de frenar esta situación de reclutamiento forzado. Medicina Legal sigue sin entregar noticias sobre el número y los cuerpos que ha identificado. Con inteligencia artificial, las fuerzas militares ubicaron el punto exacto del campamento de Gentil Duarte, que fue bombardeado el 2 de marzo. Aunque la ubicación era exacta, o hicieron caso omiso de la presencia de menores, o la tecnología no los descubrió. Las fuerzas militares encontraron y bombardearon este lugar que había sido ubicado con ciberinteligencia como el campamento de alias Gentil Duarte, cabeza visible de la disidencia de las extintas FARC. A nivel interno. Aunque en el sitio bombardeado sí se encontraba un refugio de la agrupación de alias Gentil Duarte y hubo destrucción total del campamento, así como un número no confirmado de muertos. Duarte, cuyo verdadero nombre es Miguel Botache Santanilla, no se encontraba allí. El escondite se ubicaba en el extremo suroeste del departamento del Guaviare, en límites con Caquetá, en donde aparentemente nadie había habitado antes. En una zona sobre el río Ajajú, muy selvática, inaccesible, donde no tenemos reportes de presencia ni de escuelas ni de población en este sector. Según comunicado del Comando Conjunto número 3, en la operación murieron 12 personas y las tropas encontraron fusiles, ametralladoras, lanzagranadas, armas cortas, 60 equipos de campaña y 12 computadores. Se destruyen 2 áreas campamentarias aproximadamente para 40 vendidos, con todas las infraestructuras en las que se destaca unas aulas de entrenamiento
para estos integrantes de la disidencia de la FARC. Los organismos judiciales intentan establecer si dos personas que sobrevivieron al ataque, un hombre que aseguró que era profesor de una escuela y una mujer a quien le fue cercenado parte de un brazo, tenían participación activa en la disidencia de las antiguas FARC o si estaban cerca del lugar atacado, pero sin relación con este. Alias Gentil Duarte perteneció a los grupos armados de alias El Mono Jojoy y nunca quiso atender a sus jefes Timochenko e Iván Márquez cuando estos iniciaron negociaciones de paz con el Estado colombiano. El senador verde Antonio Sanguino anunció que citará al nuevo Mindefensa a debate de control político y a los mandos involucrados en el bombardeo, mientras que colegas hablan de violaciones al derecho internacional humanitario. Eduardo López Juque. Mónica Roy Barreras dice que al gobierno le correspondía rescatar a los niños, no bombardearlos. Contrario a lo expresado por el ministro de Defensa, Diego Molano, que calificó como máquinas de guerra a los menores de edad muertos en el bombardeo a un campamento de las disidencias el pasado 2 de marzo en Guaviare. Quienes están en el campamento son considerados parte de las utilidades porque son combatientes. Senadores de diferentes partidos cuestionaron la justificación del funcionario y lamentaron su desconocimiento del derecho internacional humanitario. El Estado debe combatir a los ilegales y a los criminales, pero ordenar acciones donde resulten muertos niños y menores se convierte no solo en un error táctico, sino en una clara violación del derecho internacional humanitario. De acuerdo con los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras, las disidencias son responsables del reclutamiento forzado, pero que el desconocimiento de la normatividad internacional sobre los derechos de los menores también puede ser un crimen. Los primeros culpables son los grupos criminales, ilegales, las disidencias, que violan los derechos de estos niños, pero el Estado tiene que rescatarlos y no bombardearlos. Cuando unos criminales cogen a unos niños como escudo, el Estado, la nación, no puede volver esos niños un tiro al blanco, porque entonces nosotros nos estamos comportando peor que los criminales. El senador verde Antonio Sanguino aseguró que con sus calificativos el ministro de Defensa está revictimizando a los menores de edad y que por ello deberá responder ante el Congreso. Es absolutamente inaceptable el discurso justificatorio de esos bombardeos por parte del ministro de la Defensa, que califica a estos niños como máquinas de guerra. Por esta violación al derecho internacional humanitario, vamos a citar al ministro de la Defensa y al alto mando militar. De acuerdo con el congresista del Partido Verde, la muerte de menores de edad y las justificaciones del ministro, solo así se mejora. También serán puestas en conocimiento de organismos internacionales y de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El Banco de la República publicó un libro basado en la tesis del ministro Jonathan Malagón con las enmiendas que la Universidad de Tilburg, Holanda, le pidió incluir luego de su investigación por plagio. Juliana Ramírez. Mónica, a diferencia del texto que Malagón presentó a la universidad, este se identifica a sus 3 exalumnos y exsubalternos suyos, cuyo trabajo incluyó sin reconocer la autoría de ellos en el texto académico. Un saludo también a los coautores de José Antonio y de Jonathan en varios de los artículos publicados, en particular a Camila Orbegoso, a Carlos Ruiz, a Daniel Lacouture y a Juan Sebastián Betancourt. Orbegoso, Lacouture y Betancourt son los coautores que cita el gerente del Banco de la República, que a su vez son autores de los textos y gráficos que el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, incluyó y no citó en su tesis doctoral de la Universidad de Tilburg en Holanda. Gracias. Quiero comenzar por saludar y agradecer al Banco de la República. Buena parte de los coautores de este libro comparten haber sido discípulos de Leonardo en Fedesarrollo. El pasado jueves 11 de marzo, el Banco de la República lanzó el libro Macroeconomía bajo la dominancia de la balanza de pagos, basada en la cuestionada tesis del ministro Malagón, la misma que hace un año la Universidad de Tilburg ordenó enmendar. El comité ejecutivo ordenó agregar un anexo a su tesis doctoral que contenga una referencia explícita al informe consultivo, como una declaración por capítulo de los nombres de los estudiantes que participaron en la preparación sustantiva de la tesis
tesis doctoral. Hace 3 años, esta tesis del ministro Malagón fue publicada, como lo dijo Noticias 1, sin las citas del reconocimiento a la propiedad intelectual en párrafos y gráficos cuyos autores fueron estudiantes que ahora sí son nombrados por Malagón y por el Banco de la República. Independientemente de la metodología, este es un trabajo que encuentra que el resultado que ya hace parte como el saber convencional de la literatura. Como coautor del libro también figura el reconocido economista José Antonio Campo, que a su vez es coautor del 4º capítulo de la tesis doctoral de Malagón, mientras el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas escribió el prólogo. Ese concepto de la dominancia de la balanza de pagos es de mi propia autoría. Después de que Noticias 1 denunciara el plagio de esta tesis doctoral del ministro Malagón, este no solo tuvo que agregar y citar la producción intelectual de sus ex subalternos y estudiantes, sino que los convirtió en coautores de un libro publicado y financiado por el Banco de la República. Baicao, en la frontera con Venezuela, en La Guajira, tiene una estación de gasolina por cada 3.600 habitantes, 3 veces más que el promedio nacional. Y como en el desierto todavía hay transporte animal, pues es forzoso deducir que la mayor parte se va de contrabando. Enrique Tapias. Mónica, aunque buena parte de esa gasolina que se vende a precio subsidiado se va para Venezuela, otra parte va para el centro del país a través de bandas como los del sur, que ya fue desmantelada. Aunque en el municipio de Maicao, en el departamento de La Guajira, el cupo asignado de combustible subsidiado es de 454.113 galones mensuales, las ventas reportadas al Ministerio de Minas son de 493.100 galones, 38.987 más de lo que entrega el gobierno. Y como las cuentas no cuadran, el ministerio suspendió a la fecha 2 estaciones de servicio del sistema de información de la cadena de distribución de combustibles. Es decir, no pueden vender gasolina, pues una de las causas es el contrabando con destino a las localidades venezolanas fronterizas con La Guajira. A la fecha, Maicao cuenta con la mayor cantidad de estaciones de servicio por número de habitantes en el país, 46. Mientras el promedio nacional es de una estación por cada 11.000 habitantes, este municipio tiene una gasolinera por cada 3.600. Por la escasez de gasolina en Venezuela, el contrabando de combustible hacia ese país no solo se da desde estaciones de servicio legalmente constituidas. Para poder identificar la tendencia o la intención de organizaciones para generar contrabando de extracción del combustible hacia el vecino país. Junto al Ministerio de Minas y Energía, avanzamos en las estrategias conjuntas para contrarrestar el contrabando de hidrocarburos en las fronteras. El contrabando de gasolina sale de La Guajira a Venezuela en zona limítrofe y del interior del vecino país con destino a Colombia, con organizaciones como los del sur, una organización criminal que fue desarticulada por la Polfa esta semana y que se dedicaba a comercializar ilegalmente el combustible. Tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga será utilizado en su contra, tiene derecho a un abogado, de lo contrario, si no tiene, el Estado se lo proporcionará. Lo mismo ocurrió con la banda Los Arcanos, expertos en traer gasolina de Ecuador para ser vendida en Nariño. El gobierno anunció ayer que aplicará una sola dosis del biológico de Pfizer, recomendado en 2 dosis a quienes hayan superado la infección, y que las dosis de las de Coronavac sean más espaciadas. Camilo Galán. Mónica, el ministerio dice que sustenta su decisión en su comité científico de vacunas y en la literatura científica de las vacunas, en las que ya se demostró que quienes superaron el virus tendrían mayor inmunidad que los vacunados. El Ministerio de Salud anunció nuevas disposiciones para la aplicación de los 2 biológicos con los que inició el plan de vacunación Pfizer y Sinovac. El Comité de Vacunas, con base en el seguimiento a los vacunados, tomó las decisiones. El comité recomendó que para aquellas personas con infección de 18 años a 60 años con historia de infección por coronavirus, por COVID-19, se aplique un esquema de una sola dosis de la vacuna Pfizer. Ante el anuncio, el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Inmunología, John González, habló de las recomendaciones propuestas por el gobierno. En primer lugar, los estudios documentados por la compañía farmacéutica que provee la vacuna de ARN mensajero Pfizer son acertados. Los estudios han mostrado que esa inmunidad de las personas que ya han tenido infección con una dosis es inclusive mejor que las personas que han tenido 2 dosis de la misma vacuna. El dilema estaría en conocer las personas que ya fueron portadoras del virus, pero que por su estado asintomático nunca se enteraron. La única forma de saber si usted tuvo el virus SARS-CoV-2 o tuvo la infección COVID-19 es a través del diagnóstico, que haya tenido una prueba positiva del virus o que después de la infección se haya una
haya hecho una prueba serológica para determinar los anticuerpos específicos del virus. La recomendación que estaremos trabajando mañana a nivel nacional con todas las secretarías de salud es de extender la aplicación de la segunda dosis para la vacuna de Sinovac a los 56 días, es decir, a la cuarta semana de aplicada la primera dosis. Tras el segundo anuncio del ministerio, González cree que a esta aún le faltan estudios, pues hasta el momento es claro que no tienen una evidencia contundente, pues el sistema inmune de los mayores de 80 años también envejece. No es adecuado espaciar tanto tiempo, como lo han dicho, 56 días. Se necesita la primera dosis para que el sistema inmune aprenda y la segunda dosis para reforzar y generar la memoria inmune que se necesita en estas personas para protegerlas de la infección natural. Por esto, la necesidad de recopilar nuevas evidencias para llegar a esta conclusión. Claramente se necesitan estudios y hasta el momento es claro que esta decisión no tiene una evidencia fuerte o no hay una evidencia para decir que necesitamos espaciar la vacuna de Sinovac. Según el Ministerio de Salud, esta última recomendación continuará siendo socializada. Las asociaciones de científicos, por su parte, aún desconocen la evidencia que le permitió al gobierno duplicar el tiempo entre la primera y la segunda dosis de la vacuna de Sinovac y cuestionan el secretismo con el que se están tomando esas decisiones. Juan Fernando Barona. Mónica, hablamos con dos profesionales de farmacovigilancia que intentan estar actualizadas y ninguna de ellas conoce ningún texto que insinúe que la vacuna funcione en los términos en los que dice el ministro de Salud. Ante el anuncio del Ministerio de Salud de hacer cambios en el método de vacunación de las dosis de Pfizer y de Sinovac, los expertos académicos y científicos del país criticaron esta modificación porque consideran que el gobierno no informó de una manera adecuada las razones por las que tomó esta decisión. Preocupa en general la falta de transparencia, el hermetismo y un poco la arbitrariedad a través de la cual el gobierno nacional toma decisiones asociadas a un asunto tan difícil. Según las agremiaciones médicas, aún no hay evidencia científica que permita concluir que en el caso de la vacuna de Sinovac es recomendable ampliar la aplicación de la segunda dosis, como lo determinó el gobierno colombiano. No encontramos ninguna publicación que establezca que una ampliación de las dos dosis pudiera tener la misma eficiencia que el esquema establecido inicialmente. ¿Dónde está la evidencia científica que permite tomar la decisión de pasar de los 28 a los 56 días en el caso de la vacuna por Sinovac? De hecho, denunciaron que a pesar de que el Ministerio de Salud informó que estas decisiones aún no estaban en firme, ya hay pacientes a los que les informaron que recibirán su segunda dosis de la vacuna de Sinovac después de los 50 días. Esto ya se ha empezado a ver y están empezando a preguntar si es cierto que ya está confirmado esto, porque ya los han agendado a sus abuelos, a un familiar lo están agendando con 56 días después. Aunque las expertas reconocen que sí hay evidencia científica que permita concluir que se puede aplicar una sola dosis de la vacuna Pfizer a pacientes sin comorbilidades que ya tuvieron COVID, manifestaron que en el caso colombiano es prácticamente imposible determinar qué población ya contrajo el virus. No sabemos si los datos de esa encuesta que se realizaron a todos los vacunados con Pfizer pudiera estar disponible, completamente disponible, como para llamar a cada uno de esos individuos para decirles que no se va a aplicar la segunda dosis. Y aseguran que tampoco es ético que sin previo aviso a los vacunados se les cambie el protocolo de aplicación de las dosis. Sí es muy importante que la población sepa por qué se hace este cambio de directriz, pero además que tenga la seguridad y la tranquilidad de que esto no va a afectar ni los beneficios que le va a dar la vacuna. Se está alterando el consentimiento informado, la autorización que cada uno de los individuos firmó. Es por eso que le pidieron al gobierno que haga pública toda la evidencia científica que estudiaron para tomar la decisión de aplicar solo una dosis de la vacuna de Pfizer a pacientes que ya tuvieron COVID y de ampliar el tiempo de aplicación entre la primera y segunda dosis de Sinovac. La Semana Santa, que inicia el próximo domingo, no tendrá procesiones, pero sí habrá sermones y feligreses en las iglesias. El lavatorio de pies fue cancelado por orden del Papa y la iglesia se enfoca, mientras no haya vacuna, en la ceremonia virtual y la oración en casa. La Iglesia Católica, próxima a celebrar la Semana Santa, se prepara para lo que será la segunda Semana Mayor en medio de una pandemia.
Esta semana, Ministerio de Salud, del Interior y Conferencia Episcopal empezaron a definir criterios generales para el manejo de la situación, que esta vez tampoco contará con los tradicionales ritos. Una cosa son los ritos, las celebraciones, y otra, y yo apelo a eso, es la vivencia que cada cristiano, que cada familia haga del recuerdo de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Al igual que los párrocos, los feligreses también comparten las directrices que se entreguen para la celebración de la Pascua. Pues yo sí estoy de acuerdo, además que pues la fe se lleva en el espíritu, no necesariamente en las calles, entonces sí, yo creo que es responsable de todos. Tocará que estar uno encomendado a mi Dios en la casa y todo, porque no hay más de otra cosa sino que hacerlo en la casa. En la parroquia Santuario el Divino Niño de Jesús en el 20 de julio, las procesiones famosas por su solemnidad están canceladas. La única procesión será la que hace el sacerdote de su pieza a la iglesia. De resto no vamos a tener procesiones. Aunque las restricciones de este año serían menos que las que se tomaron el año pasado, algunos actos por mandato del Santo Padre están cancelados. Este año vamos a tener lo esencial de cada ceremonia, que son muy lindas, pero no nos vamos a explayar en partes complementarias. Por ejemplo, el Jueves Santo no habrá lavatorio de los pies, como lo ha pedido incluso el Santo Padre Francisco. Mientras las medidas de puertas abiertas, distanciamiento y señalización ya están listas. Nuestro templo es el único, pienso que en Bogotá y quién sabe si en Colombia, que tiene 11 amplias puertas de ventilación. Entonces estarán abiertas todas las puertas y entra el número que cumple el aforo del templo. Pese a que hasta el próximo lunes se conocerán las medidas que se tendrán que cumplir en Semana Santa, tenga en cuenta que la mayoría de iglesias de la ciudad tienen una programación virtual para seguir desde casa. Un año después de que se conociera la muerte de un joven de Puerto Tejada, la Fiscalía pudo identificar a los policías que lo atacaron a golpes de tonfa hasta destruir su cráneo. Su mamá pide cárcel para ellos y sus vecinos investigación sobre los casos que siguen impunes. Después de un año del asesinato de Anderson Arboleda a manos de policías de Puerto Tejada, Cauca, la Fiscalía logró judicializar a los presuntos responsables que en un inicio no aparecían en minutas ni en información oficial. A Leonardo Ardila Hernández y Rafael Francisco Polanco se les acusa por el asesinato del joven de 19 años. Los elementos de prueba dan cuenta que los uniformados adscritos al cuadrante 6 del citado municipio supuestamente golpearon al joven con el bastón o tonfa y le ocasionaron un trauma cráneoencefálico severo, por el que fue trasladado a una clínica de Cali, donde murió. La Fiscalía imputó a los dos patrulleros los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto en concurso heterogéneo con homicidio agravado. Causa mucha tristeza al no tenerlo aquí. Gracias a Dios ya está haciendo justicia, pero yo lo quiero directamente que se vayan a una cárcel. Sin embargo, el mismo desenlace no ha tenido el caso de Hanner García, promesa del fútbol, quien un mes antes del asesinato de Anderson también murió, según su familia, por el disparo que le habría propinado un policía que sigue prestando servicio en Puerto Tejada. Bajar vidrio, maldito, bajar. Él tranquilamente anda en las calles y no ha pasado nada. Mi hijo no era ningún delincuente, mi hijo era un deportista, mi hijo practicaba el fútbol, ocupaba el puesto de arquero. La mamá de Hanner solicita a la Fiscalía de Barbosa que asigne para el caso de su hijo también un fiscal de la Dirección Especializada contra las violaciones a los derechos humanos. Los más ricos del mundo suman más años que billones de dólares, lo que indican los indicadores. La revista Forbes publicó esta semana su listado de los 1000 más ricos del mundo. El sexto es el español Amancio Ortega, de 80 años. El 106, el mexicano Ricardo Salinas, de 64. El 118, su paisano Germán Larrea, de 66 años. La chilena Iris Fombona, de 77, es 124. El brasileño Paulo Lemán, de 80, es 129. Y Luis Carlos Sarmiento, de 87, es el 153. Esto indica que ya no tienen tiempo de gastar su plata. Esto es lo que indican los indicadores.
Por el contrario, el cambio de realidad económica de la pandemia está dejando a la gente no solo más pobre, sino con trastornos emocionales que les dificulta resolver su problema. Los problemas financieros por cuenta de decisiones impulsivas, no tener metas claras o gastar de más y por ende aumentar las deudas afectan la salud mental, presentándose una serie de situaciones adaptativas a ese estrés agudo que comprometerá su equilibrio emocional. Tener un adecuado flujo de recursos que permita mantener las necesidades básicas satisfechas es un determinante social de la salud mental. La sensación de fracaso financiero genera pensamientos de insuficiencia, de desvaloración, que pueden afectar el autoconcepto y la autoestima. Este tipo de alteraciones se puede manifestar con trastornos específicos vinculados a estados de hiperreflexión que le llevarán a pensar constantemente en el problema financiero y no en la solución. La depresión, como la ansiedad o estados que pueden ser también transitorios o que pueden configurar un riesgo para un episodio mucho más severo. Algunos anticipan un futuro negativo que les genera estados de ansiedad, los cuales vendrán acompañados de alteraciones de sueño, cefaleas, dermatitis, alimentación emocional, caída de cabello. El desmejoramiento de la calidad de vida que traen los problemas financieros también puede afectar la identidad y generar alteraciones de orden social y relacional, ya que la persona se aleja de las condiciones que solía tener. Se presentan estados de frustración, tristeza profunda o incluso una depresión reactiva. Se presenta una desmotivación generalizada que puede generar disfunciones en los diferentes roles. Incluso la persona puede vivir un duelo por las pérdidas económicas y por las actividades que ya no puede realizar. Si está atravesando por una situación de estas, no solo es necesario que elabore un plan financiero para salir de la crisis, sino que busque ayuda profesional de psicólogos o psiquiatras, dependiendo del caso. Samaniego, Nariño, que el año pasado se hizo conocer por una masacre de jóvenes, es ahora sede de violencia contra la mujer. En solo un mes, 2 feminicidios y un intento fallido. Sara Sepúlveda. Mónica, las mujeres de Samaniego están en pie de lucha, no solo por la frecuencia con que suceden los feminicidios allí y el machismo que las rodea, sino por la falta de protocolos de atención para mujeres víctimas de la violencia, que hace más difícil visibilizar sus casos. Noticias 1 contra la violencia. En 22 días han habido 2 feminicidios en el municipio de Samaniego, Nariño. Las 2 víctimas eran jóvenes de 20 y 25 años asesinadas en la misma zona de Samaniego donde ocurrió la masacre de los 8 jóvenes hace 7 meses. Hace 2 días, Diana Fernanda Morales, de 20 años de edad, luego de tener una discusión con su pareja, fue asesinada por este con un arma blanca. Una vecina del sector llamó a las autoridades. El agresor huyó del lugar, pero más tarde se entregó y hoy se le imputaron los cargos. El primer caso se presentó el 17 de febrero, cuando la joven identificada como María Fernanda Andrade, de 25 años, fue atacada con un arma de fuego mientras caminaba por la calle. La joven era madre de un menor de 3 años. Su caso está siendo investigado. Además de estos 2 asesinatos, hoy se presentó un intento de feminicidio. Las mujeres del municipio están preocupadas por la situación. En Samaniego este tema es bastante complicado, bastante difícil, toda vez que hay una cultura machista que persiste en el territorio y hace que se presente un alto índice de violencia contra nuestras mujeres. Los grupos de jóvenes del municipio opinan que existen los espacios, pero aún no están claros los protocolos conjuntos. Aún está como en esa construcción de los protocolos, de cómo poder atender este tipo de cosas, ¿sí? Porque, digamos, no hay una ruta de atención específica, el tema de pronto de una línea amiga. Todos los colectivos piden a las autoridades justicia y reparación. Desde la Mesa Municipal de Mujeres hemos venido trabajando para que nuestras mujeres conozcan sus derechos, para que se empoderen, para que conozcan las rutas de atención, para que denuncien cuando sean víctimas de violencia. Mañana se hará un plantón en el municipio a las 3 de la tarde. Puede que hayan pasado antes, pero siempre hay un hito. Hay un momento en el cual como que uno despierta, como que uno reacciona, y el grupo que en este momento se está organizando de mujeres pues quiere realmente hacer un llamado a la justicia. La construcción de rutas de atención están creciendo y esperan que la justicia con ellas. Noticias 1 contra la violencia.
Ya regresamos con la historia de un retenido que, según la policía, se suicidó con una puñalada en la clavícula. Este es Noticias 1, la red independiente. Tenían menos tráfico y más precaución. Mónica, 2 sentencias de altas cortes prohíben el fracking. Desde el Fondo de Recursos de la Pandemia FOMI. Su sentencia la próxima semana. Que convirtió en imposible su vida en ese país. Germán, las 2 victorias de Galán en sencillo sobre Leonardo Mayer y Juan Ignacio. Se quedó con la camiseta del mejor. La deportación de Mancuso se confirma. Capturados no aceptaron ser los... Saber el ritmo al que crecen las cifras de los que están por encima de nosotros. Este es Noticias 1, la red independiente. Los familiares de un hombre que murió en custodia de la policía de Bogotá por un delito menor están pidiendo una explicación, pues los policías que lo retenían solo le dijeron a la familia que él se suicidó con una puñalada en la clavícula. Víctor Ballestas. Mónica, no solo les parece físicamente imposible que él mismo se hubiera apuñalado, sino que a los policías se les atribuye la alteración de la escena del crimen, lo cual crea otra dificultad en la investigación. Este documento fue elaborado el pasado 4 de marzo por Andrés Calero, Adrián Arias y Mauri Melo, funcionarios adscritos a la Policía Judicial de Bogotá, quienes realizaron la inspección técnica del cadáver de Cristian Londoño Rodríguez, de 21 años, quien falleció ese día en circunstancias que la familia aún no entiende. A mi hijo me lo mataron en la estación. El documento inicia señalando que Cristian, quien se encontraba privado de la libertad por un hurto menor, se suicidó de una puñalada en la clavícula dentro de la estación de policía de Tunjuelito. Herida abierta con exposición de tejidos blandos en región clavicular izquierda, de la que se desprende una laceración hacia la axila. No tenía ningún motivo. Primero porque él sabía que siempre iba a contar conmigo, así fuera lo que él fuera. El mismo documento se contradice. Habla de una epicrisis que entregó el hospital El Tunal, sitio a donde fue trasladado y al que llegó sin signos vitales, en el que se menciona una supuesta riña. Queda uno con muchas dudas en cuanto a su traslado, en cuanto a la forma como pierde la vida el joven. Según se detalla en el informe, antes de que llegaran los investigadores, el lugar de los hechos fue limpiado. Solo una mancha roja fue encontrada en el techo de la celda. El funcionario Fabián Guanto deja plasmado en el formato que el mayor Siachoque llega con aproximadamente 15 policías y ordena sacar a todos los capturados para realizar un registro, tanto a ellos como a las celdas, alterando así el lugar de los hechos. Mi mente empieza a pensar de que aquí hay algo oscuro, algo que no me han querido decir y que de una u otra forma la policía lo quiere tapar. La familia de Cristian reitera que la policía, con sus extrañas versiones, ha tratado de ocultar lo que ocurrió ese día. El joven fue trasladado la tarde de ese jueves por la policía y no por el IMPEC, sin previo aviso, decisión de un intendente de apellido Peña, desde la estación de Usme, donde llevaba 4 meses, hasta la estación de Tunjuelito, casualmente, la más congestionada, con 500% por encima de su capacidad. Evidentemente hay una limitación material de las posibilidades de garantizar la posición de garante cuando hay un hacinamiento de estas proporciones. En un espacio en donde solamente caben 6 personas, digamos dignamente, tener 70, evidentemente todas las posibilidades de protegerlo, de cuidarlo, se restringen inmediatamente. La policía ni siquiera les avisó de los hechos. Fue un recluso, ex compañero de Cristian en Usme, quien llamó esa misma noche. Aunque aún no se han establecido circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo único que tiene claro la familia es que Cristian fue asesinado, no se suicidó. Noticias 1 solicitó una versión oficial a la policía, pero señalaron que no se iban a pronunciar porque la investigación había quedado en manos del CTI de la Fiscalía. Por el momento no hay ninguna persona vinculada formalmente a la indagación. El cierre de parques y el miedo al contagio en la calle está generando en la población una deficiencia de vitamina D por falta de exposición de la piel a los rayos del sol, que es lo que nos ayuda a producirla. Cuando la piel se expone directamente al sol, el cuerpo produce vitamina D, un micronutriente esencial para la salud y para mantener los huesos fuertes, además de las propiedades inmunológicas que también posee. Si bien las cuarentenas y los aislamientos alejaron las personas del sol, es importante elevar el consumo de alimentos ricos en vitamina D, sobre todo en estos meses de invierno. Uno consuma más o menos 3 veces a la semana pescado,
1 a 2 lácteos al día y huevo casi todos los días si es posible, a menos que haya pues alguna contraindicación médica. Estudios recientes indican que la población con más riesgo por déficit de vitamina D son los niños por su crecimiento y desarrollo y los adultos mayores por su disminución en la ingesta alimenticia. Los niños les da raquitismo, que es como la enfermedad asociada para los menores de 15 años. Ellos pueden sentirse más cansados o puede que se caigan y tengan más riesgo de una fractura que una persona que consume buena vitamina D. Adicionalmente, esta vitamina está relacionada con el calcio y el fósforo, es decir, una dieta balanceada en vitamina D mantendrá los niveles de fósforo y calcio adecuados, aunque la recomendación es mantener un equilibrio, pues todas las vitaminas son necesarias. Nutrición, lo más importante es lograr el equilibrio. Si tú consumes una dieta variada vas a requerir todas las vitaminas y no vas a necesitar ningún suplemento. Es importante realizarse regularmente un examen de sangre, pues las consecuencias ante la deficiencia de vitamina D en el cuerpo podría desencadenar una osteoporosis o una artritis reumatoidea. Noticias 1 obtuvo los audios de una conversación en la que una jueza de Ataco, Tolima, le da instrucciones a sicarios para que asesinen a la novia de su exesposo y un abogado con la licencia suspendida presenta los alegatos por ella. ¿Qué tal esto? Ya, la lechona es para que la mate. Estamos la lechoncita. Sí, porque la estoy esperando también, necesito madre, a ver si hacemos el asado. Sí, claro, mami, Sara. Ya está al punto, ya está muy cortito, ya está al punto. Ustedes nos pasa y nos baja de peso la hijopucha. Yo quiero una pierna pernil. Sí, no, mejor la cabeza, rellena aquí la risa. Este diálogo se dio entre la ex jueza de Ataco, Tolima y un sicario conocido con el alias de Manizales, en el que acuerdan el asesinato de la pareja sentimental del ex esposo de la jueza en marzo de 2019 y por el que hoy se encuentra privada de la libertad junto a su madre María Alberta Fuentes, quien en interceptaciones telefónicas deja en evidencia que también participó en el plan de asesinato. Cuénteme, Manizales, ¿qué pasó? Pues la vuelta se hizo. Pero sí, ya cayó, no cayó. Yo le pegué uno porque el resto se cascaró, el taxista ahí detrás. Yo le iba a quemar por mínimo unos 3 y me funcionó solo para uno. El otro no funcionó, ni mejor dicho, le seguí martillando, me tocó abrir nada ahí. Pero uno sí le pegué, esa fue en la cabeza. Uy, ojalá sea cierto. La víctima se transportaba en su automóvil cuando dos hombres en moto se acercaron por la parte lateral del vehículo y accionaron un arma de fuego varias veces, logrando impactarla en varias oportunidades antes de darse a la fuga. Por fortuna, las heridas no fueron mortales y ante el fallido asesinato, los sicarios fueron capturados y reconocieron a Lilia Alberta Ospina como la persona que los contrató. Aunque madre e hija con sus anteriores abogados mostraron su intención de aceptar cargos mediante un preacuerdo con la fiscalía, este no se llevó a cabo porque un nuevo abogado, Luis Carlos Barreto Ochoa, les recomendó no aceptar cargos y buscar su libertad. Dios lo bendiga. El próximo miércoles está programada la audiencia en que este jurista pedirá la libertad de sus apoderadas. Sin embargo, el abogado Luis Carlos Barreto aparece con una sanción de 4 meses en los sistemas del Consejo Superior de la Judicatura del 28 de noviembre de 2019 por faltas a la ética del abogado. Para iniciar proceso ordinario frente a Colpensiones, resultando a favor de la quejosa 29.107.010 pesos. Y el letrado le informó que solo había salido 9.500.000, de los cuales le descontaba el 40%, dándole 2.500.000 pesos, asegurándole una mesada de 520.000, valores falsos. La audiencia se llevará a cabo con un penalista sancionado según la información del Consejo Superior de la Judicatura, que el pasado 26 de enero comunicó la sanción de 4 meses al abogado. Contrabando, principalmente de textiles, calzados. 4 semanas se va a tomar este Comité Olímpico Internacional. Estuvimos toda la noche frente a la cárcel. La cultura siempre será importante. Yo estoy feliz sobre todo porque este premio... Noticias 1, la red independiente. La vendedora de un almacén de objetos deportivos usó su tiempo libre en refinar una hazaña deportiva inédita. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.